Buenos días, hermanos. Es un gozo para mí estar nuevamente ante ustedes y poder traer la palabra de Dios, ¿no es cierto?, para nuestras vidas. Vamos a seguir estudiando ahí en Colosenses, esta vez en capítulo 3, y vamos a ver versículos 9 y 10. Colosenses 3, versículos 9 y 10, para que usted también vaya ahí a la escritura y podamos leer. Dice así la palabra de Dios: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora y te damos las gracias. Gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos sacar de ella la enseñanza para nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que están escuchando y viendo esta enseñanza, Padre, que tú seas revelándote a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que Él nos guíe y nos dé la sabiduría y nos ilumine para entender y comprender tu palabra. Señor amado, gracias te damos porque aún tenemos libertad de poder abrir las escrituras y sacar de ella la enseñanza para nuestras vidas. Te pido que tú nos guíes, nos bendigas, Señor, y que tu palabra, Señor amado, sea obrando en cada uno de nosotros. Que todo lo que podamos hacer y decir sea hecho para tu gloria. Que tú nos hables, Señor, en esta mañana y que podamos juntos ir creciendo y avanzando en este camino que tú nos has puesto, el ser hijos tuyos. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando, ¿no es cierto?, esta carta que escribió Pablo a la iglesia de Colosa y hemos ido viendo algunos matices, ¿no es cierto?, que Pablo ahí le está diciendo a la iglesia cómo deben comportarse. Hemos visto hace ya 3 enseñanzas atrás el versículo número 8, el cual hablaba, ¿no es cierto?, ciertas cosas que Pablo le estaba pidiendo allá a la iglesia y que Dios también nos está pidiendo a nosotros que debieran estar fuera de nosotros. Era el enojo, ¿no es cierto?, la ira, blasfemia y la malicia y palabras también deshonestas que podían estar allí en nosotros. Dice el Señor que deben estar fuera de nuestras vidas. Y es más, Pablo acá separó lo que viene ahora porque nos da a entender, ¿no?, de que todo lo anterior puede estar involucrado en una sola palabra, en donde empieza acá el versículo número 9, ¿no es cierto?, donde dice: no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué Pablo, ¿no es cierto?, separa la mentira o el mentir los unos a los otros de las otras cosas anteriores que estaban? ¿Por qué? Porque el mentir involucra todo lo otro. Por ejemplo, si yo soy una persona que me airo, ¿no es cierto?, y estoy con ira, y vengo a la iglesia y cambio mi faceta de ira, estoy, ¿qué cosa?, mintiendo a los demás. Si yo soy una persona enojona, ¿no es cierto?, y antes de ir a la iglesia me enojo con mi hijo, me enojo con mi esposa, me enojo con el vecino, con quien sea, y voy a la iglesia, pum, y cambio mi careta de enojado, ¿no? ¿Es que estoy haciendo? Estoy mintiendo. Aún mi mente puede maquinar muchas cosas malas, ¿no? Y llego a la iglesia y cambio el chip, estoy mintiendo también a los demás. Y así con la blasfemia y con las palabras también deshonestas. Por eso Pablo acá separa y dice: no mintáis los unos a los otros, que es hablar falsedad, ¿no es cierto? O sea, decir una cosa, pero uno está haciendo otra cosa. Eso es mentir los unos a los otros. En el fondo dicen: dejen de mentirse los unos a los otros. No debe haber mentira. Mi vida, su vida debe estar alineada y respaldada, ¿no es cierto?, con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que decimos. No puedo yo pensar algo y hacer otra cosa y ver la escritura que me dice algo totalmente a lo contrario de lo que yo estoy pensando y haciendo. Nuestra vida como creyente debe ir ordenada conforme a lo que es la palabra de Dios. Si ella me dice que yo no debo
airarme, no debo enojarme, no debe estar la malicia en mí, no debe estar la blasfemia, no deben estar las palabras deshonestas. Bueno, en el fondo lo que está diciendo el Señor, no tienen que mentir los unos a los otros. Por eso dice, no mintáis los unos a los otros, versículo 9. Es fácil, ¿no es cierto?, distorsionar muchas veces la verdad. Es fácil distorsionar la verdad. Y ahí cuando distorsionamos la verdad, en el fondo caemos en la mentira. Una alteración, por ejemplo, en el tono de la voz puede mostrar también una mentira. Cuando alguien nos pregunta, ¿no es cierto?, alguna cosa, sabiendo que lo que nos está preguntando es verdad en nosotros, y a veces decimos, no, yo nunca fui o nunca lo hice. Estamos mintiendo, y estamos mintiendo los unos a los otros. O simplemente el cambiar una mirada, ¿no? Cuando se nos ha pillado un algo, por decir una cosa, ¿no? Cambiamos como que yo soy, ¿no? Y estamos mintiendo. Y mentimos unos a los otros y obviamente mentimos a ¿quién? Al Señor. Por eso mi vida y su vida debe estar día a día en confesión a Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados. A veces solamente bastaría el silencio, ¿no?, para mentir. Y a veces el silencio puede ser tan falso como las palabras tal vez al mentir. Porque si yo sé de algo, por ejemplo, y me están preguntando y yo me callo, en el fondo estoy mintiendo en silencio, y a veces es peor que el decir, ¿no es cierto?, una mentira, porque puedo callarme de algo tan grave que en el fondo estoy también cayendo en la mentira. Cuando, por ejemplo, uno es testigo de algo y por uno u otro motivo uno no quiere hablar, no quiere decir acerca de algo que uno vio, observó o escuchó, y se queda callado, es parte también de una mentira, ¿ya? Y uno puede caer en esta mentira a veces, en mentir unos a nosotros, ni siquiera, o sea, sin ni siquiera darnos cuenta. Por eso debemos tomar en cuenta esto que dice Pablo acá en la iglesia de Colosa. No mintáis los unos a los otros, sino que debemos ser, hermanos, transparentes, debemos ser sinceros unos a otros. Sincero significa, ¿no?, es sincera, como antiguamente llevaban a cabo una escultura, ¿no?, que se rompía o se trizaba, y lo llevaban donde el artista, ¿para qué? Para que lo pudiera restaurar, y ahí le ponía cera a esa obra, ¿no es cierto?, y le daba sus manos de pintura, de laca, de aceite, etc. Y al verlo se veía como que no tuviera nada. Y en el fondo, cuando en la antigüedad iban a comprar, ¿no es cierto?, una escultura o algo, la persona decía, por favor, yo quiero que sea sincero, o sea, sincera, sin tratamiento lo que usted me va a vender, sino que sea una pieza sin ningún detalle que ahí le falte. De allá viene la palabra sincero, ¿no? Debemos ser sinceros unos a otros y no mentirnos unos a otros. Es más, Dios desde el principio está diciendo que no debemos mentir, que la mentira Dios la aborrece y que a Dios no le agrada. Miren, si nosotros vamos a Levítico, capítulo 19 y versículo 11. Levítico 19, 11. Dice, miren, no hurtaréis y no engañaréis. Engañar es parte también a veces de ¿qué? De la mentira. Y dice, miren, sigue diciendo el versículo, ni mintáis el uno al otro. Cuando Dios dice no, es un mandato de que no lo tienes que hacer, no lo tenemos que hacer, no tenemos que mentir unos a otros. Y cuando hablamos de mentir no significa, como ya decía, solamente en palabras. A veces mentimos sin palabras, a veces mentimos a través de nuestros gestos, a veces mentimos a través de la mirada, a veces mentimos a través de nuestros hechos.
Pero un creyente, un hijo de Dios, no debe mentir, no debe caer en esta red, ¿no es cierto?, de lo que es la mentira. Y debemos tener cuidado porque a veces caemos en mentira. Y no puede ser en un hijo de Dios. Por eso Pablo separó acá de la iglesia de Colosa esto, de la mentira. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tomarle el peso de lo que realmente significaba. Miren, si nosotros vamos a Éxodo 23, 7, miren lo que ahí nos dice. Éxodo 23 y versículo número 7. Dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Miren lo que dice. Más allá dice, no basta solamente con que tú no debes mentir, sino que dice, aléjate, en el fondo, de toda palabra de mentira. De palabra de mentira te alejarás. O sea, en el fondo no podemos vivir rodeados con personas que sabemos que son mentirosas. No podemos. Es más, dice el Señor, aléjate de esas personas, porque tú ya no puedes, ni eres uno de ellos, ni un mentiroso, ni una mentirosa. Debe estar fuera de tu vida. Debes tú alejarte de esas personas que aún son mentirosas. ¿Por qué? Porque cuando hay personas que son mentirosas, ¿no?, y nosotros estamos en medio de ellas, ¿qué van a decir? Ahí están los mentirosos y vamos a estar incluidos nosotros, ¿no? ¿Y cuántas veces a lo mejor a ti y a mí nos han tratado de mentirosos, justa o tal vez injustamente? Pero por eso debemos nosotros pensar y meditar en esto. ¿Soy yo una persona mentirosa? ¿Soy una persona que estoy engañando a Dios, engañando a los hermanos, engañando a otros? No debe estar, no mintáis los unos a los otros. Aléjate, dice el Señor, aún de las personas que son mentirosas. Mira, Salmos capítulo 5, ¿qué sigue diciendo el Señor en cuanto a la mentira? Salmos 5, 6. Mira lo que dice y nos dice allí. Dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Qué va a pasar con el hombre mentiroso? Al final va a ser destruido. Destruirás, dice, a los que hablan mentira. Por eso un hijo de Dios no puede mentir. Y nuevamente repito, ni en palabras, ni sin palabras, ni en hechos, ni en gestos. No podemos mentir. ¿Cuántas veces ha pasado, ¿no?, de que mentimos en estas áreas? Con un gesto hacemos callar a otro para que no hable, ¿no es cierto? Y en el fondo se quede callado. Y le estamos diciendo, miente por mí, para que me salves de esta, porque si yo digo la verdad, ¿no?, voy a caer quizás como, pero no, o sea, no debiera haber mentira. En un hijo de Dios no tendríamos que tener temor a decir la verdad. Todo lo contrario, debiera enorgullecernos decir la verdad. Pero cuando yo otorgo, callo, ¿no es cierto?, muchas veces estoy ahí mintiendo y debemos tener cuidado. Y es más, la mentira el Señor la aborrece y es abominación ante la presencia de Él. Proverbios capítulo número 6, mira lo que dice allí. Proverbios capítulo 6 y versículo número 16. Proverbios 6, 16. Mira, empieza diciendo allí, 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece.
Y aborrecer, ¿no es cierto?, significa como que Dios no las puede mirar, que Dios no puede en su santidad, ¿no es cierto?, escuchar, ver estas cosas, las aborrece, no las puede soportar. Eso es en el fondo. Mira, dice, y aún 7 abomina su alma. O sea, aún 7 cosas. Dios dice, no puedo tolerarlas, no las puedo soportar. ¿Cuáles son? Miren, los ojos altivos. La lengua que mentirosa, imagínense. La lengua mentirosa, o sea, el hombre que miente. Dice Dios que Él lo aborrece y para Él es abominación. Aun siendo yo, tú hijo de Dios, si somos mentirosos, Dios nos aborrece. Para Él es una abominación. Mi lengua si miente. Y no solo mi lengua, como ya les decía, la actitud, el silencio mentiroso, Dios lo aborrece. Mira, dice, ¿y cómo va comparando? Son 7 cosas, ¿no? Y las pone todas dentro del mismo saco, por decir algo, ¿no? Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, el corazón que piensa ahí, ¿no es cierto? Corazones inicuos que conllevan a una mentira y a un hecho, ¿no es cierto?, engañador. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Imagínense nuevamente, el testigo falso que habla mentira. ¿Cuántas veces tal vez nosotros, sin querer o queriendo a veces, hemos caído en mentira? Y pareciera como que nosotros, si mentir no es tan malo, si mentir no es tan pecaminoso, si mentir tal vez no, si es una mentira blanca. Para Dios, ya sea una mentira blanca, oscura o gris o negra, es mentira igual. Y Dios la abomina, Dios la aborrece. Por eso tú y yo no podemos mentir. No puede estar en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón el mentir. Siempre debemos ir con la verdad por delante y no con la mentira. Porque Dios la aborrece, aún el testigo falso que habla mentira. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, hemos mentido para sacar un provecho de algo? ¿Ha pensado eso usted? ¿Hemos pensado eso? ¿Cuántas veces tal vez hemos mentido para sacar un provecho de alguna situación? He escuchado y he visto a creyentes, a hijos de Dios, por ejemplo, bueno, ya no creyentes, qué decir, pero hablando de hijos de Dios, que a veces se han aprovechado mintiendo, ¿no?, para conseguir, por ejemplo, una beca de estudio para sus hijos. ¿Por qué? Porque la gratuidad, ¿ya?, de los estudios universitarios se la dan a personas, ¿no es cierto?, que son de escasos recursos, que no tienen tal vez cómo cancelar la mensualidad. Y para eso hay una encuesta, ¿no? Y hay varios puntos allí que tienen que darse para que el gobierno les dé la gratificación a esas personas y estudien gratis. ¿Y cuántos hijos de Dios a veces, aún en esas encuestas, han mentido para poder adjudicarse la garantía de estudiar gratis? ¿Y eso qué es? Mentira. Es un ejemplo tal vez que doy, ¿no? Pero pueden haber muchos más ejemplos de diferente índole que en el fondo se traduce a mentira y que Dios la aborrece. Dios aborrece la mentira. Dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. O sea, estas 7 cosas que Dios aborrece, dentro de esa está la mentira. Y si me viene a la mente, ¿saben qué? Un ejemplo. ¿Se acuerda usted de Ananías y Zafira?
ahí en el Nuevo Testamento, donde estaban ahí en Hechos. Miren, déjenme buscarlo, no lo tenía apuntado ya, pero déjenme buscarlo ahí, que el Señor me trae ahí a la mente ese momento, ¿no? De ahí de Ananías y Zafira que tenemos acá. A ver, miren, aquí está. Capítulo 5 de Hechos, ya, miren, para que podamos ahí verlos. Dice, miren, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué vemos acá nosotros? Vemos que antes, en el contexto, ¿no? Versículo capítulo 4 y todo, que los primeros creyentes en la iniciación de la iglesia, ellos estaban vendiendo sus cosas, sus propiedades, vendían sus joyas, sus animales, y todo eso lo traían, ¿no es cierto?, al altar de Dios, lo traían ante los apóstoles para la obra del Señor, y ellos con un corazón agradecido decían: Señor, mira, aquí te traemos todo esto y es lo que aquí tenemos para ti. Todo esto es lo que nosotros hemos traído. Y ahí está, ¿no? Y estaba este matrimonio, Ananías y Zafira, y dijeron: mira, si todos los hermanos que están ahí han traído ofrendas, han traído cosas de lo que ellos han vendido, bueno, y nosotros hagámoslo también. Pero, ¿sabes? Solamente llevemos una parte. No llevemos todo lo que tal vez lo vendimos, sino que una parte, y digámosle que aquí está todo lo que nosotros, todo lo que vendimos. Vendimos la propiedad, por decir algo, ¿no?, en nuestros días, en 50 millones de pesos, pero digámosle que la vendimos en 30 y entregamos 30 millones. Eso en el fondo es lo que estaban haciendo ellos. Estaban, ¿qué cosa?, confabulándose y mintiendo. Aunque no tenían para qué mentir, porque perfectamente ellos podrían haber dicho: Señor, mira, vendimos en 50 millones la propiedad, pero a ti te vamos a dar 30 millones. Súper bien, no hay ningún problema en eso. El problema está en la mentira, que ellos engañaron a Dios y engañaron a los demás, diciéndole que habían vendido en 30 la propiedad, sabiendo que la habían vendido en ¿qué? En 50. Eso es más o menos el contexto, ¿ya? Miren, sigo leyendo ahí. Dice entonces, leo nuevamente el versículo 1 en adelante para que lo entendamos, ¿ya? Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, ¿no? Sustrajo de lo que lo había vendido, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de ¿quién? De los apóstoles. Lo puso ahí a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿ah?, quien estaba allí al comienzo de la iglesia, el apóstol Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad? ¿Y sustrajiste del precio de la heredad? ¿Nos damos cuenta del valor que lo había vendido? Versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te queda a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Ellos pensaban que podían fácilmente engañar a los hombres, pero estaban engañando a Dios y a la vez estaban también engañando a los hombres. Y mira lo que sigue diciendo allí. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea, imagínense, Dios aborrece la mentira, y por haber mentido, Dios inmediatamente, ¡pum!, le manda la muerte ahí a Ananías. Y cae rendido, muerto, por haber mentido a Dios. ¿Qué sigue en la historia? Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas,
¿ya? A las 3 horas después, sucedió que entró su mujer, la esposa de Ananías, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, mujer, miren acá, aún como este matrimonio se habían confabulado, aún ella tenía la oportunidad de haberse arrepentido y haber contado y haber dicho la verdad, ¿no? De cuánto realmente vendieron la propiedad y que estaban engañando. Pero como se habían confabulado, ella, miren lo que le sucede. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Nos damos cuenta por el producto de una mentira que no tenían para qué haber mentido. Pero por mentir, Dios les envió a ambos la muerte automática. Y eso trajo ¿qué cosa? Temor a la iglesia del Señor, porque vieron allí lo que había sucedido. Si hermanos queridos, el problema no está en la cantidad, en este caso específico, ¿no?, de lo que ellos tal vez dieron. Ellos, como ya les decía, ellos tal vez podrían haber vendido en 50 millones esa propiedad. Y podrían haberle dicho al Señor, Señor, mira, de estos 50 millones te vamos a dar a ti 30. Y 20 nos vamos a quedar nosotros. Perfecto, no hubiese pasado nada. Pero ellos engañaron y hicieron sentir a los demás que habían vendido en 50, en 30, y que en 30 habían vendido la heredad, pero se olvidaron de que Dios ve todas las cosas y que ellos mintieron y engañaron. Hermanos queridos, ¿cómo estás tú en esta área también? ¿Estás mintiendo? ¿Le has mentido a Dios en el área de tus finanzas? ¿Le estás dando realmente a Dios lo que Él merece? Si estás ganando 300, ¿le estás dando la parte que le corresponde al Señor? ¿O igual eres como Ananías y Zafira y que le roba a Dios lo que le pertenece y te lo dejas para ti y das solamente un porcentaje mínimo? Cuidado. El Dios de Ananías es el mismo Dios tuyo y mío, y a Él no le podemos engañar ni burlar. Tal vez Él no nos va a mandar la muerte automática como en ese entonces, pero pueden pasar otras cosas en nuestras vidas si estamos engañando a Dios. Dios nos dice en su palabra y nos da una norma a todos por igual, ¿no? Darle a Él, ¿qué cosa? Nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y pregunto, ¿le has robado alguna vez a Dios en tus diezmos y ofrendas? ¿Le estás robando hoy a Dios en tus diezmos y ofrendas? Haciendo ver a nosotros, en nuestro caso al tesorero o a la iglesia o al tesorero, ¿no?, o a mí, que somos los que vemos este tema, que estás ganando cierta cantidad de dinero, pero que no es real, porque ganas más, pero piensas que estás bien en lo que haces y estás mintiendo a Dios. Hermanos queridos, debemos tener tanto cuidado en eso. Y tú sabes que yo no toco mucho este tema del dinero porque no me gusta tocarlo, porque se puede malinterpretar. Pero en esta ocasión, el Señor me lo trajo a la mente. Y no tenía anotada esta porción, pero también que habla de una mentira grande. Y que no quiero que tú pierdas las bendiciones de Dios por estar robándole a Él.
y no darle y entregarle a Dios lo que merece. Si tú ganas 100 y tú lo sabes, debes dar 10. Si ganas 200, 20. Si ganas 300, 30. Y algo parejo para todos igual. No es para unos más y para otros menos, es para todos igual. Pero a veces pasa que engañamos a Dios. Y si gano 100, le doy 1, o 2, o 3, pero no le doy los 10. Al igual que Ananías y Zafira, debemos tener cuidado y tomarle el peso a la palabra de Dios. No mintáis los unos a los otros. Y te pregunto, ¿estás mintiéndole a Dios? ¿Estamos mintiéndole a Dios a través de nuestro actuar, proceder, pensar, hablar, decir? Última cita. Iba a estudiar el 10, pero por el tiempo no puedo estudiar el 10. Lo voy a dejar para la próxima semana. Última cita, mira, Efesios 4:25. Efesios 4:25. Mira lo que dice acá. Por lo cual, desechando la mentira, desechar la mentira, que significa dejarla, ¿no es cierto?, atrás. Desechar la mentira, dice. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Desechemos, hermanos queridos, la mentira y hablemos verdad unos con otros. Ese es el sentir, eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, que no seamos hallados mentirosos, sino que seamos hallados verdaderos, sin mancha, sin mentira, sino que seamos hallados buenos hijos de Dios, transparentes. Y la parte final del versículo número 9 dice, miren, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, desecharse, ¿no es cierto?, dice en el fondo de la vieja naturaleza, dice, habiendo despojado del viejo hombre, o sea, tu viejo hombre, mi viejo hombre ya fue desechado. Por lo tanto, si antes mi viejo hombre era un mentiroso, ahora yo no puedo seguir siendo el mismo mentiroso. Debo hablar y estar en la verdad. Y no puede ser la mentira parte ya de mi vida. Debo desecharla. Debemos, ¿qué cosa? Desecharla, echarla fuera. En Jesucristo, los santos de Dios, somos personas diferentes. Tú y yo como hijos de Dios somos personas diferentes. No somos igual que antes. Ya no puedo seguir siendo un mentiroso. Debemos ser veraces. Debemos ser hombres que la gente pueda ver en nosotros, que nunca les vamos a engañar, que nunca les vamos a mentir. ¿Qué ve la gente en ti? ¿Qué ve la gente en mí? Hombres realmente, de verdad, verdaderos, sin mentira. Cuando una ola de pasión o un surgimiento de ira llenan los sentidos, tu sentido y mis sentidos, y nos llevan a mentir, a engañar, etcétera, 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 estos deben ser tratados, queridos hermanos, como un intruso en nuestras vidas, porque antes estaban, pero ahora ya no son parte de nosotros. Por eso cuando eso viene ahí en nuestra mente y quiere meterse, deben ser tratados como un intruso.
Y debemos nosotros sacarnos de nosotros, debemos desecharnos de nuestra vida, no podemos dejarle entrar a nuestra vida porque ya están afuera. No tienen derecho nuevamente a venir a posesionarse sobre nosotros. Y mucho menos ellos pueden darnos orden. La mentira no nos puede manipular. Todo lo contrario, nosotros debemos manipularla y desecharla. Y no ser hombres mentirosos, sino que ser hombres veraces. Querido hermano, medita en estas palabras. Es una palabra, mentira, que es amplia, ¿no? Pero analiza tu vida. ¿Cómo está? ¿Eres un hombre mentiroso, una mujer mentirosa? ¿Eres un hombre verdadero que no le miente ni a Dios ni a nadie? Y si hay algo tal vez que arrepentirte, si hay algo tal vez en el cual debes confesar a Dios, tal vez es ahora que tú puedas ahí ir ante Dios y ahí en tu corazón entregarle tal vez a aquello en la cual tú has estado mintiendo a Dios. Que no seamos como Ananías y Zafira, un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo para no seguir, porque es un mal ejemplo lo que ellos hicieron, pero un buen ejemplo para no seguir, que el Señor lo dejó en la Escritura. Hablar verdad los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Somos nueva criatura. Dios mediante la próxima semana vamos a continuar con el versículo 10 que habla de esta nueva criatura. Oramos. Buen Dios y Padre, ante su presencia estamos en esta hora de la tarde ya y te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque ella es verdadera y es real a nuestras vidas. Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados y aún en esta área específica, si hay alguno de nosotros que hemos sido mentirosos o que está la mentira en medio nuestro, de nuestros labios, nuestra mente, nuestro actuar, Señor, ayúdanos y perdónanos. Ayúdanos, Señor, a no ser como Ananías y Zafira, mentirosos y que engañamos a ti en primer lugar y también a los hombres. Padre Celestial, ayúdanos a ser hombres veraces, mujeres veraces, Señor, que podamos agradarte a ti en primer lugar y a la vez así también agradar a los hombres. Padre amado, que tu verdad y tu palabra sea hecha viva y real en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine para poder así hacer la obra que tú nos has encomendado. Señor amado, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo. Guíanos y que tu nombre sea siempre glorificado en nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, estamos ya en octubre, ¿no es cierto? 3 de octubre, tal vez fue la fecha en la cual nuestro Señor Jesucristo nació, hace más de 2000 años. Esta es la verdadera Navidad. No quise tal vez entregar un mensaje navideño porque tú ya sabes lo que es Navidad, pero me gustaría hacerte sentir esto. En esta fecha nació nuestro Señor Jesucristo para venir a dar su vida por ti y por mí. Y me despido de una manera diferente a como me despido normalmente, ¿no? En estas grabaciones, diciéndote feliz Navidad y Maranata, Cristo viene. Bendiciones.